¿Por qué una persona pide que acabemos con su vida? Porque eso va contra la naturaleza. Nadie se quiere morir. Luego algo tiene que estar pasando para que una persona nos pida que acabemos con ella. Entonces, en mi opinión, hay dos cuestiones que hay que analizar. Una, los cuidados paliativos, y otra, los cuidados paliativos más los recursos socioeconómicos. Por lo que respecta a los cuidados paliativos, en España la situación raya en lo dramático. A pesar de que llevamos 30 años y con los partidos políticos de todos los colores, y no hemos conseguido que avancen como deberían avanzar. Sabemos que hoy en España, cada año, hay 75.000 enfermos que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a un buen programa de cuidados paliativos. Por lo tanto, estamos hablando de un sufrimiento innecesario y perfectamente evitable si tuviéramos un buen equipo con formación avanzada que atendiese a estos enfermos. Porque la experiencia nos dice que cuando los enfermos les atiendes adecuadamente, dejan de pedir la eutanasia. La eutanasia es el acto de acabar deliberadamente con la vida de un enfermo que padece una enfermedad incurable, avanzada y que produce un sufrimiento intenso. Y todo lo que no corresponda a esta definición no se debe de llamar eutanasia. Hemos tenido muchos casos de enfermos que llegan el primer día a las unidades de cuidados paliativos pidiéndonos, por favor, doctor, póngame una inyección y acabar ya porque no puedo soportar este dolor. Llevo 11 días sin dormir por un dolor absolutamente extenuante y cuando le preguntas, ¿y qué está usted tomando para el dolor? Pues mire, tomo un paracetamol por la mañana y otro por la noche, lunes, miércoles y viernes, y a estos enfermos, al momento que le ponemos el primer piquito subcutáneo de cloruro mórfico, lo primero que hacen es dormirse para recuperar esos 11 días que llevan sin dormir. Y jamás vuelven a pedir ninguna inyección que acabe con su vida, porque lo que estaban necesitando y lo que estaban pidiendo entre líneas era otra vida, otro tipo de vida, de momento que le quitasen el dolor. Y luego el resto de los síntomas, y luego lo que son los cuidados paliativos, que es la atención integral a los enfermos en su perspectiva física, pero también psíquica, psicológica, social, espiritual y también de sus familiares. Y esto es lo que están buscando y pidiendo entre líneas los enfermos. Por lo tanto, pues hay 75.000 desdichados que mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a cuidados paliativos. Claro, los promotores de la eutanasia, uno de sus argumentos es que el enfermo puede decidir qué manera tiene de morir, de qué manera quiere morir. Pero estamos dándonos cuenta que hay 75.000 españoles cada año que no podrán elegir entre cuidados paliativos o eutanasia, porque solamente van a tener a su disposición la eutanasia, porque no les estamos ofreciendo cuidados paliativos. Por lo tanto, este es el primer punto por donde se hace agua la argumentación en pro de la eutanasia. Una sociedad avanzada debería de tener instrumentos para eliminar el sufrimiento que no sean eliminar al sufriente. Por lo tanto, estamos en un contexto de que no se ofrecen cuidados paliativos a todos los españoles que lo necesitarían y que es imposible para muchos españoles acceder a una residencia, a un centro sociosanitario, en el momento que tienen cierta invalidez y cierta discapacidad. Por lo tanto, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y analizar el por qué las personas piden que acaben con su vida. Y es que no reciben unos cuidados adecuados al final de la vida, no existen equipos adecuados suficientes de cuidados paliativos y no hay recursos públicos en centros sociosanitarios para ayudar a estas personas dependientes y la inmensa mayoría no nos podemos permitir pagar centros privados o cuidadores privados que nos atiendan. Y ahí es donde se debe de trabajar.
no en si legalizamos o no, sino qué podemos hacer para que estos enfermos no vuelvan a pedir que acabemos con su vida. Hemos insistido, entre otras cosas, también en las distintas leyes, borradores que se han hecho de cuidados paliativos, que no ha cuajado hasta el día de hoy ninguna de ellas, en que estaría bien, primero, la ayuda a la dependencia, hacerla por la vía ultra rápida. No puede ser que la ayuda a la dependencia llegue y que cuando llega solo sirva para comprar flores. Pues no nos han hecho caso. Aunque ya la ley contempla la vía ultra rápida, no se cumple, porque ya digo que cada día se mueren 100 esperando que les llegue esta ayuda a la que tienen derecho. Y no nos han hecho caso. Y también decíamos que se puede dar una baja laboral pagada al cuidador principal, porque para que le pueda cuidar en su casa, porque eso sería mucho más barato que internarle en un hospital. Entonces a su esposa, su esposo, su hija, pues que le mantengan el sueldo y que pueda cuidar a su familiar enfermo. Los 3, 4, 5 meses que suelen durar la mayoría de las enfermedades, como el cáncer y todo este tipo de enfermedades. Porque al final el familiar se va a dar de baja por depresión para poder cuidar a su marido, y esa baja por depresión se puede prolongar durante años. Con lo cual, yo creo que a todas luces es mejor, como siempre, hacer las cosas bien que hacerlas mal. Y estaría bien que al cuidador principal se le pudiese otorgar este tipo de atención para que pudiera cuidar a su familiar enfermo. Con lo cual, además, el Estado se ahorraría muchísimo dinero. Hay gente que dice que la eutanasia es un acto de amor. Yo estoy muy lejos de esa posición. Yo creo que el acto de amor es cuidar al enfermo. Lo realmente amoroso es cuidar al enfermo. Y yo no entiendo cómo la izquierda, que se han apropiado del progresismo, no lo sé por qué, ven progresista la eutanasia, cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que es progresista, de verdad, es atender a los ancianos, es atender a los más enfermos, los más pobres, los más necesitados. Ahí es donde siempre estuvo la izquierda. Eso es el progresismo de verdad, atender a los más necesitados. Y yo veo la eutanasia absolutamente reaccionaria y sin embargo veo los cuidados a estas personas, hacer los cuidados de la boca, atenderles su higiene un día y otro. Eso lo veo mucho más progresista. Una sociedad progresista es la que atiende a sus ciudadanos más pobres, más viejos, más enfermos, más indefensos. Ese es el indicativo de un grado de civilización de un pueblo. Jamás ha sido un indicativo del grado de civilización de un pueblo el porcentaje de muertos, el porcentaje de personas a las que sus semejantes han matado. Tenemos ejemplos a lo largo de la historia de jefes de Estado, de determinados movimientos de masas importantes en distintos puntos de Europa, que terminaban con los enfermos más desfavorecidos, que terminaban con las personas más vulnerables. Y nadie se atrevería a decir que ese individuo, del triste bigote, por ejemplo, era un hombre progresista. Lo dudo mucho.